Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, Sí, doctor. ¿podrían hacerme recuerdo dónde estamos? ¿Qué fue el último que vimos, por favor? Doctor, logramos hablar algo de la demencia con las alteraciones, esto, origen físico, eh, todo esto de las alteraciones endocrinas, hidroelectrolíticas, déficit de vitaminas, demencia, y creo que nos estaba explicando alguito para entrar ahora con el tema de la ansiedad. Ah, ya, hemos visto entonces ya el síndrome de dependencia. Sí, 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 sí. Ah, ya, entonces está bien. Ah, Sí, listo. doctor, creo que nos quedamos en trastorno de ansiedad social. A ver, la presentación que estaba mostrando hace ratito, ¿ya la habíamos iniciado o no? No, todavía. Ya. Pero sí les hablé de el síndrome ansioso como generalidad. Sí, nos dijo justamente una generalidad, un pantallazo para poder empezar la clase de hoy. Ya. Bueno, los casos clínicos que les he subido son justamente casos relacionados a síndrome, bueno, a trastornos específicos de ansiedad que están dentro del síndrome ansioso. Les he subido ya varios, ¿no? Entonces van a poder ustedes escucharlos e identificar a qué trastorno pertenecen. Entonces, si delante de un paciente ustedes han descartado todos los síndromes previos mediante el orden que les había explicado, es decir, descartar síndrome de agitación psicomotriz, síndrome de delirium, síndrome psicótico con su primo hermano, el síndrome de pasividad, síndrome maníaco, síndrome depresivo. Si descartan todo eso y se quedan con el síndrome ansioso, entonces corresponde que ustedes empiecen a hacer el análisis de cuál de los trastornos de ansiedad psiquiátricos podría tener la persona. Obviamente se entiende que previamente ustedes deberían haber investigado las causas físicas de ese síndrome ansioso. Eh, si encontraran una causa física, bueno, pues ahí ya no corresponde que hagan ningún trastorno de ansiedad psiquiátrico, sino que pues estudien más a fondo esta normalidad física de su paciente para dar con un diagnóstico. Este cuadro es un poco un resumen de las causas físicas de trastornos de ansiedad que pueden encontrar. Si encontraran alguno de estos, entonces ya no, ya no intentan eh, hacer el diagnóstico de ninguno de estos, por lo menos de principio, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, sin embargo, ah, es con una temeridad simplista bastante importante. ¿A qué me refiero con esto? Porque podría ser que ustedes se topen, por ejemplo, con una persona que tiene hipertiroidismo. Digamos que le hacen ustedes sus pruebas de función tiroidea y resulta que está con una T4 alta y está con una TSH muy bajita, ¿no? Entonces, hipertiroidismo y además un hipertiroidismo de causa eh, tiroidea misma, ¿no? O sea, la tiroides es la que está eh, liberando mayor cantidad de T3 o T4 de lo que debería. Pero eso no quita que esa persona
por ejemplo, no tenga deudas en el banco, o que esté atravesando un duelo, o que haya perdido un trabajo recientemente, o que tenga terribles problemas familiares, y que esos factores puedan producir por sí mismos un trastorno de ansiedad. Noten ustedes el desafío que tenemos los médicos cuando se juntan este tipo de contextos. Y en general las personas somos así. Somos nuestros cuerpos, pero también somos nuestros contextos. Entonces, ¿qué hacen ustedes si de repente ven a una persona con un síndrome ansioso, pero que tiene una T4 muy alta, una T4 libre alta, pero con el contexto que les acabo de decir? De todas maneras, ustedes se encargan primero de solucionar o de encaminar a la persona para que se arregle esto y después, o si quieren, sería ideal, al mismo tiempo o paralelamente, ustedes podrían referir a la persona con un profesional en salud mental para que se encargue de ver si además de su problema físico no tendrá algún trastorno de ansiedad de tipo psiquiátrico. Un maestro mío, eh, docente de medicina interna, siempre nos decía, un perro puede tener garrapatas y pulgas. Es decir, en una sola persona pueden perfectamente haber trastornos físicos, varios, pero también trastornos mentales, y juntarse ambos, ¿no? Y de hecho, una, una función importantísima, no, perdón, un beneficio importantísimo del diagnóstico de estos trastornos de ansiedad es que su detección muchas veces mejora el pronóstico de los trastornos físicos que tienen los pacientes o evitan que los pacientes desarrollen ciertos trastornos físicos. Detectar, por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada en una persona diabética y tratar ese trastorno de ansiedad generalizado podría hacer que el control de sus glicemias mejore mucho. O detectar un trastorno, por ejemplo, de pánico en una persona hipertensa. Del mismo modo, podría evitar que esta persona haga un ACV hemorrágico en una de sus crisis de pánico, ¿no? Entendiéndose que su presión arterial ya está, pues, previamente elevada, ¿no es cierto? Entonces, ese es el beneficio de hacer el diagnóstico de de estos trastornos ansiosos psiquiátricos. Pero recuerden, yendo por orden y además cumpliendo la función que ustedes tienen, que es siempre descartar primero lo físico, es que deberían, antes de ponerse a pensar en esto, descartar este tipo de causas, ¿ya? Pero bueno, vamos a suponer que su paciente con síndrome ansioso no tiene ninguna señal evidente de tener una enfermedad física. Y como les había dicho la clase anterior, más bien ustedes detectan que puede haber un contexto ahí sociofamiliar, económico, que podría estar contribuyendo a esos síntomas. Entonces ahí lo que corresponde es que ustedes traten de hacer el diagnóstico de alguno de estos trastornos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, ya, 11 diagnósticos distintos. ¿Sí? Son varios. Entonces, para poder sistematizar y poder identificar mejor cuál puede ser el trastorno específico, es importante conocer el tema de preocupación de la persona, el tema principal o los temas principales de preocupación. Ustedes recuerdan que cuando se habla de tema de preocupación, nos estamos refiriendo a la evaluación del contenido del pensamiento de esa persona. Recuerdan, ¿no? El pensamiento se analiza en cuanto al curso, en cuanto al contenido y en cuanto a la forma.
Entonces nos vamos a centrar en el contenido. ¿A qué le teme? ¿Qué le frustra? ¿Qué le enoja? ¿Qué le da miedo? ¿Qué, qué le pone celoso o envidioso? ¿Qué, qué quiere hacer y no puede esta persona? Entonces, partiendo de este eje, no, ese no es un eje, partiendo de este punto de análisis, vamos a ir viendo qué tipos de trastornos de ansiedad existen. No son todos, ¿de acuerdo? Les voy a subir el fin de semana un nuevo mapa mental de estos trastornos de ansiedad, con todos los trastornos de ansiedad que existen, por lo menos los que están en la CIE-11. Y se van a dar cuenta que hemos dejado casi una tercera parte de otros trastornos de ansiedad que no están en su temario, pero que por lo menos es bueno que los conozcan. Entonces, ¿qué tal si encontramos a alguien que tiene intensas crisis ansiosas, tipo ataques de pánico, pero lo extraño es que en realidad nada le preocupe? Tenga una bonita familia, esté bien en sus estudios, no tenga problemas económicos, goce de buena salud y sin embargo, un martes a las 8 de la noche, mientras estaba caminando por el supermercado y buscando una latita de atún, resulta que a esta persona súbitamente le viene un intensísimo ataque de pánico. Y resulta que 4 días después, en plena misa, mientras el padrecito estaba levantando la hostia, plaf, otro ataque de pánico intensísimo. Si la persona es llevada así a urgencias, porque es muy común que estas personas sean llevadas a urgencias, porque quienes están alrededor dicen, le está dando un infarto o le está dando una embolia. O sea, es muy dramática la imagen que tienen estas personas con este tipo de trastorno y suelen llegar a urgencias. Entonces, pero si nada hay específicamente que preocupe o que cause miedo a esa persona, nosotros sospechamos que podría tratarse de un trastorno de pánico. En este caso, estos ataques tienen un componente vegetativo muy importante. La persona suda profusamente, el corazón se pone muy taquicárdico, la persona está taquipneica, desarrolla intensa xerostomía, hay piloerección, este, puede la persona hiperventilar con todas las consecuencias propias de la hiperventilación. Ustedes saben que hiperventilar produce alcalosis respiratoria, ¿no es cierto? Y ustedes en fisiología también han avanzado, conocen cuáles son los síntomas físicos, no, los signos de una alcalosis respiratoria. Bueno, pues con todo eso, o todo eso, mejor dicho, la persona lo experimenta en esos ataques. Elemento fundamental para hacer ese diagnóstico es que no debe haber un peligro objetivo. Esos ataques de pánico, muchachos, acontecen como quien escucha un trueno en un cielo sin nubes. Es decir, uno no entiende por qué aparece el ataque de pánico, si no hay nada que cause temor a esta persona. Y si estas crisis han ocurrido varias veces en el periodo de un mes, entonces ahí podríamos hacer ese diagnóstico. Entre las crisis, la persona puede estar bastante bien. Sin embargo, si el cuadro es muy crónico, es decir, si la persona tarda en buscar ayuda, si la persona está, no sé, 8, 10 meses con sus ataques de pánico, pues obviamente un ataque de pánico es un evento muy desagradable. Entonces, con el paso del tiempo, la persona sí podría desarrollar lo que se llama una ansiedad anticipatoria. En algunos casos, esa ansiedad anticipatoria sí podría dar lugar a una complicación que es la agorafobia.
La agorafobia es una fobia específica y es el temor a estar en algún lugar donde o no se pueda escapar o no se pueda recibir ayuda si algo malo nos pasa. Una persona agorafóbica, independientemente o no de si tiene un ataque de, perdón, si tiene un trastorno de pánico o no, es alguien que suele limitar sus salidas de casa. Yo una vez conocí a una persona, ya falleció lamentablemente, que en 2 años no había salido de su casa. Esta persona tenía como profesión diseño gráfico, entonces afortunadamente podía ganarse la vida haciendo sus diseños y enviándolos por internet, pero hacía sus compras mediante un radiotaxi, eh, todo lo recibía en su casa, ¿no? Mandaba a comprar cosas, víveres, medicamentos, em, m- pedía a su familia que le pagara las cuentas. Bueno, en ese tiempo todavía no se podían hacer pagos por internet. Entonces, realmente su vida era muy, muy limitada. Esa complicación podría darse en alguien que tiene un trastorno de pánico, ¿sí? Ahora, el contexto de una persona con este trastorno es pues complicado porque puede afectar la vida familiar, la vida laboral, la vida incluso de ocio. Entonces, estas personas pueden desarrollar con mayor frecuencia que otras cuadros depresivos o podrían incurrir en abuso y luego desarrollar dependencia a sustancias, especialmente depresoras. Y ya que estamos en esto, y bueno, que ya estamos en la séptima u octava clase, ¿podrían darme ejemplo de algunas sustancias depresoras? ¿Marihuana, doctor? No, la marihuana no es depresora. Es una que más bien tiene el nombre de psicodisléptica, una más común que esa. ¿El cigarro? ¿Cigarrillo? ¿Tabaco? Ese más bien es un estimulante, es la nicotina, ¿no? Pero es estimulante. Más común todavía. ¿El alcohol? Eso. El alcohol es la sustancia depresora más común que existe porque además es legal. ¿Qué otras más? Benzodiazepinas y barbitúricos. Eso es. Porque tiene lógica, ¿no es cierto? Si la persona tiene intensas crisis de ansiedad, pues seguramente buscará sustancias que más bien la tranquilicen o que prevea, ¿cómo es? Prevenga que, claro, que sustancias que prevengan que le vengan crisis de ansiedad. Entonces la persona puede abusar del alcohol, abusar de las benzodiazepinas. No es tan común que exista abuso de barbitúricos por este caso, pero bueno, de todo ahí en la viña del Señor, dicen, podría ser alguien que escuche por ahí que el fenobarbital, por ejemplo, podría ayudarle, entonces podría empezar a abusar de este medicamento. Los opioides también, ¿sí? Son depresores, pero lo mismo, no es tan común que personas con estos trastornos abusen de los opioides, pero barbitúricos, opioides, alcohol y benzodiazepinas son las principales sustancias depresoras. Acuérdense, ¿ya? En cuanto al tratamiento, voy a hacer una síntesis global al final de la explicación de todos estos trastornos, porque afortunadamente los tratamientos se parecen bastante. Entonces no vale la pena que vaya diciendo los mismos tratamientos para estos trastornos. ¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto al trastorno de pánico? No, doctor. No. Pero ¿por qué viene el trastorno de pánico? ¿Qué es lo que sucede en estas personas? Bueno, pues al no haber una causa familiar, económica, laboral, que pudiera explicar la aparición de estas crisis, se entiende que
la explicación neurobiológica es la más plausible. Y de hecho estas personas se sabe que son bastante sensibles, por ejemplo, a el ácido láctico. Un ejercicio intenso que genera ácido láctico, ustedes saben, los músculos cuando ¿cómo se dice? Funcionan a su máxima potencia y quemando todo su glucógeno, luego van por una vía anaerobia y cuyo desecho es el ácido láctico, ¿no es cierto? Entonces, se sabe que estas personas, cuando se les inyecta ácido láctico, pueden tener ataques de pánico. Entonces, hay algo en su cerebro que no se conoce del todo bien todavía que los propende a este trastorno. Y en este sentido se sabe que podría haber también cierta asociación familiar. Es decir, que a lo mejor un abuelo tuvo ataques de pánico, no, trastorno de pánico, o un primo, o un hermano, o alguno de los papás. Muy bien, sigamos entonces con el análisis. ¿Qué tal que mi paciente con síndrome ansioso tenga ansiedad, pero solamente cuando está cerca o expuesto a objetos, seres vivos o situaciones muy específicos, y que obviamente no representen un peligro real? Por ejemplo, un pato, o por ejemplo, una margarita, o lana, o plumas, o el color amarillo, o un payaso, o un dentista. Si la persona fuera del alcance de la vista o fuera de las cercanías de estos estímulos está muy bien, es una persona como cualquier otra y puede realizar sus actividades y vivir tranquilamente, entonces ahí decimos que esta persona tiene una fobia específica. Las fobias son mecanismos de defensa y muchas veces son evolutivas. Hay fobias que son muy comunes en la humanidad, por ejemplo, las fobias a los truenos o a la noche, a las serpientes, ¿no? Por ejemplo, han debido ver ustedes en YouTube, por ejemplo, hay muchos videos de gente ociosa que agarra y le pone un pepino allá detrás de un gatito que está ahí comiendo, digamos. Entonces el gatito gira la cabeza, de repente ve el pepino y salta ahí casi hasta el techo. ¿De dónde viene esta fobia? O sea, ni modo que al gato lo hubieran agarrado previamente a pepinazos o hubiera tenido una malísima experiencia con los pepinos. Se entiende que esta fobia es algo que está en sus genes, ¿no? O sea, la forma del pepino probablemente el cerebro del gato lo asocie con, por ejemplo, una serpiente, que es un animal peligroso. En los seres humanos, pues igual, ya les había explicado, pueden haber fobias, por ejemplo, a la sangre, ¿sí? A la noche, a los truenos. Otra fobia también muy común es la tripofobia, que es el temor a estas imágenes en puntitos o con patrones repetitivos. De hecho, en una de mis clases anteriores, uno de sus compañeros se puso muy mal solamente con la exposición de esta imagen. Incluso me dice, después de la clase, doctor, sigo sudando por la imagen que nos ha mostrado. Entonces, bueno, será la primera y la última vez que muestro una imagen como esa. Pero para que vean hasta qué punto las fobias pueden realmente desencadenar síntomas de ansiedad, ¿sí? Pero ¿qué hacemos con las fobias? Es decir, los criterios diagnósticos son muy sencillos. La persona se pone muy ansiosa, incluso puede llegar a tener ataque de pánico estando cerca del elemento fóbico. Pues lo que hay que hacer es que la persona no se exponga a este fenómeno, a este estímulo. Pero dependiendo del tipo de fobia, en algunos casos será necesario hacer tratamiento y en otros quizás no.
Si la persona, por ejemplo, por cuestiones de trabajo debe viajar de un día para el otro a un país o incluso a otro continente, no, pues ni modo que se vaya en barco o por tierra a sus reuniones de trabajo. Sí o sí tiene que volar. Entonces, en esos casos, el tratamiento será mandatorio. Si la persona tiene fobia a cosas muy raras, por ejemplo, o por lo menos a las que no está expuesta muy frecuentemente, por ejemplo, a los patos o a las arañas, pues probablemente no sea necesario, ¿no? Em, en cuanto al tratamiento, una vez más voy a explicar esto. Me imagino que la siguiente clase, cuando termine de hacer la explicación de todos estos trastornos. ¿De dónde vienen las fobias específicas? Pues pueden ser efecto de malas experiencias en el pasado con ese estímulo específico o con algún estímulo parecido. Por ejemplo, y este ejemplo es real, es algo que yo fui testigo de ello. Yo tengo una prima que le tiene fobia a los gatos. Y es que cuando ella era pequeñita, ella es mucho menor que yo, ella vino de visita a mi casa por primera vez, lo trajeron sus papás, y nosotros teníamos un gato en la casa. Y claro, ella era la primera vez que veía un gato y pues pensó que era como un peluche. Entonces agarró y la empezó a estrujar y bueno, la agarró torpemente, digamos. Entonces la gata pues reaccionó de manera defensiva y le dio dos zarpazos en la cara, ¿no? Y con su gisido, ¿no? Y mi prima se puso a llorar y bueno, soltó al gato y estuvo muy asustada. No la vi en muchos años a mi prima, ya cuando era una adulta hecha y derecha me la volví a encontrar y resulta que entre la charla pues sale el asunto de que le tiene miedo a los gatos. Y de hecho había tenido dificultades en una relación de pareja porque pues, el muchacho con el que estaba o salía era más bien muy afecto a los gatos. Entonces ahí vean hasta qué punto las fobias pueden entorpecer o dificultar el, la vida, ¿no? de las personas. Entonces, en ese caso, en pro, digamos, de la relación de pareja, pues, hubiera sido importante o muy útil que esta persona busque ayuda para solucionar su fobia. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? Hasta el momento creo que sí, Doc. Ya, sigamos entonces. ¿Qué pasa si lo que pone nerviosa o angustiada a la persona es más bien estar en medio de situaciones sociales? Em, Hablar, firmar, toser, comer, exponer un tema, dar un discurso, actuar. Pero fuera de esos ámbitos, la persona se desenvuelve muy bien. Entonces, a estas situaciones sociales y solamente estas sociales, cuando producen angustia o ansiedad, entonces, en ese caso, nosotros sospechamos un trastorno de ansiedad social. Es relativamente sencillo darse cuenta quién podría tener un trastorno de ansiedad social en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Si no le quedó más remedio a esta persona de aceptar la invitación, porque en general nunca las aceptan, pero si, digamos, pues tuvo que ir, pues generalmente son personas que se aíslan, que no miran a los ojos, que tratan de hacerse notar lo menos posible, ¿sí? Y además se nota, ¿no? Que están tensos, no hablan, uno los puede ver sudorosos, temblorosos incluso. Mismo caso, si la persona tiene que, por ejemplo, dar un discurso o exponer un tema o dar un examen
oral, por ejemplo, ¿no? Estas personas suelen tener intensa angustia y también podrían tener un ataque de pánico si es que la exposición a las otras personas es muy intensa. En este sentido, les he subido el caso de un profesor en apuros. Escúchenlo, porque justamente ese caso habla de un trastorno de ansiedad social. Y ahí ustedes van a poder escuchar de primera voz cómo es tener este trastorno. ¿Sí? A diferencia de las fobias específicas, es importante hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento de un trastorno de ansiedad social. Y esto porque somos seres sociables, pues. Em, Trabajamos con colegas, vivimos en familia, tenemos vecinos, practicamos deportes, tenemos compañeros en la universidad, maestros, o sea, siempre estamos interactuando con otras personas. Entonces, en este caso, el no hacer el tratamiento podría hacer que la persona se perjudique laboralmente, académicamente y familiarmente. Y por eso es que en este caso sí se recomienda hacer el tratamiento. ¿Por qué vienen los trastornos de ansiedad social? Puede ser familiar. No recuerdo si en el audio que les he subido de este caso del profesor en apuros, logré incluir la parte en la que este hombre asegura que un tío de él tiene el mismo problema, incluso también un sobrino. Entonces puede haber un componente heredofamiliar en este tipo de trastornos. Pero también, al igual que con las fobias, estos trastornos pueden ser consecuencia de experiencias muy malas, muy desagradables a corta edad. Eh, por ejemplo, una vez me tocó atender a un paciente que tenía fobia social, trastorno de ansiedad social y tuvo en primero básico, él tuvo pues, la mala suerte de orinarse y defecarse en la clase. O sea, pues era un niño pequeñito, pues no comunicó a la maestra que tenía ganas y pues ocurrió. Pero el modo en que la maestra manejó la situación fue muy malo porque lo riñó en medio, o sea, en frente de los otros los niños se le hicieron la burla. Entonces fue un escándalo el que se armó. Y a partir de ahí es que esta persona pues empezó a desarrollar el trastorno, ¿no? Y pues yo ya vi ya grande este muchacho, un varón, tendría como sus 16, 17 años más o menos. Entonces, esas pueden ser las causas para un trastorno de ansiedad social. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. Muy bien. ¿Qué pasa si la persona en cuestión con su síndrome ansioso está preocupada esta vez por todo y además todo el tiempo? Desde que se levanta hasta que se acuesta, esta persona empieza a elucubrar un montón de preocupaciones, un montón de teorías o de pensar en malos resultados, en catástrofes, en probables malas noticias, en fracasos, ¿sí? Em, la persona, por ejemplo, puede empezar el día viendo el cielo y diciendo, ¿y qué tal si llueve? Y me mojo y me resfrío y luego no puedo ir al trabajo. ¿Y qué tal si yendo al hospital me contagio alguna enfermedad grave? ¿Y si me muero, qué va a ser de mis hijos? ¿Y si la enfermedad que me da me deja secuelas y por esas secuelas mi pareja me deja? ¿Cómo será la nueva pareja de mi actual pareja? ¿Será que nos vamos a llevar bien? ¿Será que no? O sea, se dan cuenta, es como que una preocupación llama a otra y esa a tres y esa a nueve. Realmente estar en los zapatos de una persona con
con un trastorno de ansiedad generalizada, que ese sería el trastorno, es muy, muy difícil. Escuchar a una persona con trastorno de ansiedad generalizada, además, requiere también paciencia, porque suelen hablar mucho en relación a sus temas de preocupación. Y comprenderán ustedes que alguien que está preocupado todo el tiempo, por lo tanto, pues está tenso todo el tiempo también. Cuando uno, por ejemplo, está, a ver, háganse la idea de que ustedes han dado exámenes importantes, pues, N veces en la universidad, ¿no es cierto? Imagínense sentir y experimentar lo mismo que ustedes sienten antes de un examen final importante para una materia que les falta nota, digamos, pero sentirse así todos los días y desde que se despiertan hasta que se van a dormir. Es así como se sienten las personas con trastorno de ansiedad generalizada, en cuanto a sensaciones, quiero, ¿no? En cuanto a la atención, quiero decir. Pero en la mente de estas personas, a diferencia de ustedes que solamente pensaban en su examen, no, pues hay miles de preocupaciones que interactúan las unas con las otras y que se potencian las unas a las otras también. Entonces, para hacer el diagnóstico, y otra cosa, estas personas son unas de las que con mayor frecuencia terminan en consulta médica, porque les duele la cabeza, porque empiezan a tener tinnitus, porque no se pueden concentrar, porque o tienen mucho apetito o se les pierde el apetito, porque no duermen, porque les duele la espalda, porque pierden peso inexplicablemente o están ganando mucho peso y a lo mejor incluso están a punto de hacer una diabetes porque están con prediabetes. Por esas causas, estas personas suelen llegar a nosotros como médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues se entiende porque todo el tiempo están liberando catecolaminas y cortisol, que por fisiología o fisiopatología ustedes saben, pues todos los efectos eh, dañinos que produce la liberación constante de estas hormonas. Pero bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de este trastorno? La CIE-11 no es muy clara en cuanto al tiempo. La CIE-11 dice que la persona debería experimentar ansiedad la mayor parte de los días durante varias semanas, pero no especifica cuántas. En cambio, en el DSM-5, para hacer el mismo diagnóstico, dice la persona debe estar con estos síntomas al menos 6 meses. Independientemente de ese tiempo, esta persona debería tener mucha aprensión, ¿no? Sentirse siempre al límite, con muchos temores, con estas dificultades para concentrarse. Deberían haber señales físicas como por ejemplo tensión muscular. Debería haber hiperactividad vegetativa, ¿no? Esto de piloerección, serostomía, sudoración, taquicardia, taquipnea, molestias digestivas, ¿sí? Por ejemplo, es muy común que estas personas tengan molestias en la digestión y tiene lógica eso. Si el sistema parasimpático de alguien está todo el tiempo hiperactivo, ¿qué sistema queda anulado o hipoactivo más bien? Hola. ¿Cuál es la contraparte, pues, del sistema nervioso simpático? Parasimpático. Y recuerden que ese es el sistema que se encarga de el control de los intestinos, de la digestión. Entonces es muy común que estas personas se quejen de que sus digestiones son muy pesadas, de que se les hincha el estómago, de que están todo el tiempo estreñidas, o algunas veces también se quejan de que tienen épocas donde están muy estreñidas y otras en donde les da diarrea. Y una persona que está crónicamente angustiada y tensa
Frente a situaciones todavía más estresantes, pueden tener o pueden experimentar alteraciones de la conciencia cualitativas, como son la desrealización y la despersonalización. Imagínense una persona con este trastorno que tiene que presentar un balance anual en su trabajo. Tiene que estar a las 9 de la mañana. No ha dormido en toda la noche por hacer el balance. Está yendo por la Blanco Galindo y de repente resulta que hay un control de la policía sorpresa y hay una fila de 30 vehículos hasta su turno. Va a llegar tarde, evidentemente. Ese evento extra de estrés podría ser que en ese momento la persona se desrealice o se despersonalice. ¿Sí? Ahora, este trastorno es posible que le dé a niños, pero los niños no tienen esta capacidad cognitiva como para poder em, elucubrar o generar todas estas preocupaciones, porque pues, ¿qué va a saber el niño de impuestos, de enfermedades terminales, de contaminación, de economía? ¿Qué son las cosas que pueden preocupar a un adulto? En cambio, los niños manifiestan este trastorno por montón de somatizaciones, es decir, quejas somáticas, y una ansiedad que se llama de separación. Un niño, por ejemplo, de 8 o 10 años, pues es perfectamente capaz de jugar lejos de mamá o papá. Pero en un niño con este trastorno, no puede estar lejos de las figuras de autoridad. Se angustian demasiado cuando, por ejemplo, el papá tarda mucho de llegar del trabajo o a veces ni siquiera los dejan salir de la casa. Lloran cuando mamá o papá tienen que salir de la casa. Esa es una señal de que podría este niño o niña tener un trastorno de ansiedad generalizada. Ahora, ¿de dónde viene este trastorno? Una vez más, puede haber un componente heredofamiliar. Hay familias, tal vez incluso ustedes han conocido alguna, donde todos tienen esta tendencia a la ansiedad, a la preocupación. Pueden haber, claro, algunos que desarrollen realmente el trastorno y otros no. O sea, se note que su manera de ser sean muy preocupados, pero algunos que realmente llegan a tener el trastorno. En otros casos, el trastorno de ansiedad generalizada puede ser consecuencia de algún evento desafortunado igual. En el ámbito médico, por ejemplo, es relativamente común encontrar personas con estos trastornos que en el pasado, por ejemplo, tuvieron un infarto o han tenido cáncer o cualquier otra enfermedad que de repente ha hecho que empiecen a preocuparse, ¿no? ¿Qué va a ser de mí si me muero? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Cómo van a solventarse ellos? ¿Cómo voy a pagar las cuentas del hospital? Tengo dos deudas en el banco para que las hice para comprar mis remedios. ¿Cómo las voy a pagar? A partir de ahí puede iniciarse este trastorno, ¿sí? Y cómo no, un tema de preocupación importante en estas personas también puede ser el de la salud. Por eso es que este trastorno de ansiedad generalizada podría confundirse con otro que es el trastorno hipocondriaco. Ahorita voy a explicarles con más calma, pero en la hipocondría la persona se preocupa por la posibilidad de tener una enfermedad. Si esa es la única preocupación de la persona, listo, es hipocondría. Pero si esta persona, entre comillas, hipocondríaca, durante la entrevista, resulta que saca otras preocupaciones igual de importantes que su supuesta enfermedad, entonces ahí duden de que sea hipocondría y más bien sospechen que sea un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Además, el trastorno hipocondríaco tiene otras características que en un momento más voy a mencionar. ¿Quedó claro esto o hay alguna duda? Estaría claro, doctor. De acuerdo.
Ahora, ¿qué pasa si el síndrome ansioso es consecuencia de tener ideas fijas o imágenes mentales o impulsos desagradables y que la persona más bien rechaza? Por ejemplo, impulsos o imágenes mentales o ideas que se consideran irracionales o exagerados o vergonzosos. Por ejemplo, creo que todos en algún momento de nuestras vidas, pues nos hemos preguntado cuántas estrellas habrá en el universo, ¿sí? Creo que todos. O cuántos planetas habitados habrá en el universo, ¿sí? O sea, tenemos esta duda, viene un cachito en nuestra mente, nos hace pensar en algunas otras cositas más, quizás recordar algún documental que vimos con respecto al cosmos, no sé qué, y listo. Así como vino, esta idea se fue. Pero en alguien o en las personas que tienen el trastorno que vamos a ver a continuación, esta duda está todo el tiempo. La persona puede estar queriendo empezar la redacción de un informe y todo el tiempo es, ¿y cuántas estrellas habrá en el universo? ¿Cuántas estrellas habrá en el universo? ¿Cuántas estrellas habrá en el universo? Todo el tiempo, sin parar. O si se trata de una imagen mental, este es el caso de un real, de un paciente que yo tuve hace algunos años. Era un muchacho que no tenía, eso es importante, ¿no? No tenía ningún problema familiar, amaba a su familia, la dinámica familiar era bastante saludable, pero de repente a este muchacho se le vino a la mente la imagen de la sala, ¿sí? De su sala, con su familia, todos los miembros de su familia horriblemente descuartizados. No estoy hablando de una alucinación, o sea, no es que el muchacho vio esto fuera de su mente, no, no, en su mente. La imagen venía una y otra y otra y otra vez. O este es un caso que creo que les he contado también, de esta mujer que tenía la imagen mental de ver al Santo Cristo de una iglesia, pero sin el taparrabos. Es decir, ver ahí a Jesús crucificado, pero con los genitales al aire. Igual, la imagen venir una y otra vez y todo el tiempo. O el caso también de una mujer que le venía el impulso de agarrar la sartén con aceite hirviendo y arrojárselo al rostro de uno de sus hijos mientras cocinaba o lo que fuera, ¿no? O sea, arrojarlo al rostro de alguna de los miembros de la familia. Pero tener ese impulso en el mercado, tener ese impulso rezando en la iglesia o tener ese impulso trabajando, o sea, esa es la característica de este trastorno. Es lo fijo de la idea, de la imagen mental y del impulso. Si esta Doctor, persona, dígame, en el caso de una canción, igual podría ser. eh, sí, o sea, si la persona pues está con la melodía todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo y le perjudica, no le permite, por ejemplo, concentrarse en una clase, no le permite prestar atención a una conversación, comete errores, por ejemplo, en cuentas porque está pensando en la canción y no en lo que debe hacer, sí podría tratarse de un trastorno obsesivo compulsivo también. Muchas gracias, doctor. Ok. Entonces, es eso, o sea, si alguien, o paciente o familiar o amigo nos dice esto, entonces deberíamos sospechar un trastorno obsesivo compulsivo. Para hacer el diagnóstico debemos seguir estos criterios. Primero, debe ser una fuente importante de angustia. Por ejemplo, usted que me habló de alguien que pues tenía una cancioncita en la mente.
Si es una canción que le gusta o es una canción con una letra muy acorde, digamos, a su momento de vida y está todo el tiempo allá en la mente, pues, pero no le representa angustia, no tendríamos por qué decir que eso es un trastorno obsesivo compulsivo. ¿De acuerdo? Pero si la persona empieza a repetir y repetir y repetir la canción todo el tiempo, al punto de que ya le fastidia, o en contextos donde no tendría por qué empezar ahí a estar la canción en la mente, entonces ahí sí. Muchas de las ideas relacionadas a las obsesiones de personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo están, por ejemplo, ligadas al orden, a la limpieza y a la simetría. Una persona podría gustarle mucho que, por ejemplo, al atarse los cordones de los zapatos, los cabitos, los cabos de los cordones queden del mismo tamaño, ¿sí? Y que trate de que siempre estén del mismo tamaño. O al tender la cama, que las cobijas estén igual equilibradas en uno y otro lado de la cama. Pero si por amarrarse los zapatos y que quede milimétricamente em, iguales los cabos del cordón o que queden exactamente simétricas las cobijas en la cama, esta persona llega tarde al trabajo o pierde tiempo al hacer esto y la persona considera que realmente pues es exagerado y no quisiera perder tiempo, pero lo hace de todas maneras, entonces eso sí también es compatible con un trastorno obsesivo compulsivo. Estos síntomas deberían durar por lo menos 2 semanas sucesivas, ¿sí? En los cuales podrían haber obsesiones, compulsiones o ambos. Este es un punto importante. Hay personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, pero con predominio de obsesiones, no hay compulsiones. O trastorno obsesivo compulsivo, pero con predominio de compulsiones, sin obsesiones. El caso de gérmenes, que les he subido recién nomás porque no tenían acceso ustedes previamente, justamente trata del caso de un muchacho que tiene trastorno obsesivo compulsivo. Lo bueno de este video es que más allá de que muestra los síntomas, es que muestra un tratamiento no farmacológico. Un tratamiento no farmacológico a este trastorno. Y es muy interesante. Véanlo, realmente les va a llamar mucho la atención, estoy seguro de esto. Pero bueno, ¿qué otras características deben tener estas personas? Primero, estas ideas, estas imágenes mentales o estos impulsos deben ser considerados como propios. Aunque a la persona no le gusten las ideas, los impulsos o las imágenes mentales, pues a quién le gusta, por ejemplo, tener la imagen de nuestros padres y hermanos horriblemente descuartizados, es muy desagradable. Pero a pesar de ello, quienes tienen trastorno obsesivo compulsivo están al tanto de que son imágenes mentales que provienen de ellos mismos. O alguien que constantemente tiene la idea de que sus manos están sucias o contaminadas y que tiene trastorno obsesivo compulsivo, sabe que esta idea proviene de él o ella misma. ¿Qué pasaría o qué tendrían que sospechar ustedes si una persona, ven ustedes que la persona se lava muchísimo las manos, pero les dice, es que sabe qué, doctor o doctora, mi vecino me mete a la cabeza la orden de que yo me lave las manos, porque mi vecino es muy limpio, sí, muy limpio y quiere que todos seamos igual de limpio que él, perdón. Y él me ordena mediante telepatía que me lave las manos.
¿Qué tendrían que sospechar ustedes en cuanto a síndromes? Delirium, doctor. No, delirium no. ¿Qué síndrome sería ese? La persona siente que la controlan, se siente como una marioneta o un títere de otro ente o de otra persona, porque le imponen pensamientos, palabras, imágenes mentales o impulsos. ¿Qué síndrome es ese? Sí, síndrome psicótico. ¿O no? Es un síndrome psicótico, pero las características de controlar o de uno sentirse controlado tiene una connotación muy específica, muy especial. ¿Cuál era este síndrome psicótico, pero que por estas características era considerado un síndrome aparte? Incluso está al mismo nivel que el síndrome psicótico. ¿Cuál era este otro? Ah, muchachos, ¿qué está pasando? Síndrome de pasividad. En el síndrome de pasividad, la persona siente que le meten ideas, que le hacen decir cosas, y muchos de ellos argumentan que es por telepatía que sucede este tipo de fenómenos. ¿Y de qué trastorno psiquiátrico dijimos que era prácticamente patognomónico el síndrome de pasividad? De la esquizofrenia. De la esquizofrenia. De tal modo que en este caso, en este ejemplo de este muchacho que se lava compulsivamente las manos, pero argumentando que es otro el que le ordena hacerlo, ustedes de ninguna manera tendrían que hacer el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, sino más bien deberían sospechar de un cuadro de esquizofrenia. De ahí la importancia de indagar si la persona reconoce como propios sus ideas, sus imágenes mentales o sus impulsos. Además, esta persona se resiste ineficazmente a estas ideas, impulsos o imágenes mentales. Sí, es decir, aunque la persona no quiera pensar, no quiera, o quiera pensar en otras cosas, no. Estos síntomas vuelven una y otra vez a la mente. Si la persona tiene compulsiones, el hacer el acto no debe ser placentero. Es decir, no es que la persona que tiene la obsesión de la contaminación, pues va al lavamanos y se lava las manos con una sonrisa de oreja a oreja. No, de hecho la persona pues está aburrida, hasta puede llegar a sentir dolor porque la piel ya está cuarteada o ya está lastimada por el detergente y por las abrasiones que se hace, pero la persona sigue haciéndolo. Yo tuve una paciente, una muchacha de 15 años, que fue llevada al consultorio por los papás, desesperados los papás y bueno, la muchacha también. Ellos me decían que la muchacha se despertaba a las 5 de la mañana para que le dé tiempo de irse a clases. Ella entraba a las 8 como cualquier otra escolar. Pero ustedes me dirán, "Pipe, entonces, ¿por qué se despertaba a las 5 de la mañana? Porque desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana ella se bañaba. Se gastaba botes enteros de shampoo, barras enteras de jabón y obviamente la cuenta del agua y de la luz pues era astronómica. Pero la gota que hizo que se derramara el vaso y que hizo que los padres la llevaran ya de una buena vez con un psiquiatra, fue un día que esta muchacha se estaba bañando y de repente se cortó el agua. No recuerdo si se acabó el agua del tanque o cortaron el agua de la calle, pero ella se quedó en medio baño
o en media ducha. Fue tal la desesperación de esta muchacha de terminar de bañarse y de hacer su ritual, porque estas personas además ritualizan las compulsiones, ahora les explico mejor eso. Fue tal la desesperación que esta muchacha salió al patio, estaba lloviendo ese día, salió al patio para terminar de ducharse o de lavarse con el agua de la lluvia. Sin importar, bueno, que alrededor habían edificios, habían ventanas y bueno, la gente podía ver, no le importó. Se fue al patio a querer seguir bañándose. Pero ahora les explico qué es esto de los rituales. Un ritual es una manera, una manera de hacer algo, pero de una manera muy organizada, muy sistemática. Esta muchacha, por ejemplo, tenía el ritual de frotarse o sí, de restregarse el cuerpo, empezando de un pie, luego la pantorrilla y así, ¿no? De forma ascendente. Pero no solo eso, sino además que tenía un número específico de frotadas que se daba en la piel. Y hasta no frotarse esa parte del cuerpo, ese número de veces, no pasaba a la siguiente. Y con ella sucedió un fenómeno muy curioso, por decirlo así. Y yo le di un medicamento para su trastorno obsesivo compulsivo y le di un ansiolítico porque estaba muy ansiosa, además, esta muchacha. Y los 3 o 4 primeros días fue fantástico, porque el ansiolítico hizo que esta muchacha disminuyera tanto sus niveles de ansiedad que ya incluso dejó de lavarse, por ejemplo, tanto las manos y ya no usaba tanto los guantes. Ella usaba guantes hasta para comer. El problema está en que nadie, ni yo tampoco, conté con uno de los efectos secundarios del alprazolam, le di alprazolam a ella, y es que produce problemas de memoria. No en todas las personas, pero en ella sí. Puede producir amnesia anterógrada. Y resulta que a la semana vuelven el doble de ansiosa de lo que estuvo al principio. ¿Qué es lo que había sucedido? Los 3 o 4 primeros días, fantástico, ¿no? Esta estaba muy bien, muy tranquila, pero como ella siguió tomando el alprazolam, empezó a tener problemas de memoria. Entonces, ¿qué pasaba? Ella se iba al baño a lavarse las manos, por ejemplo, y empezaba con su ritual, ¿no? Y enjabonarse, digamos. Entonces era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 o 10, u 11, o 9. Entonces tenía que volver a empezar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, ella se trababa porque no recordaba muy bien el número de veces previo que se había jabonado o enjuagado las manos. Entonces nuevamente empezó a ponerse súper nerviosa y bueno, tuvo que ir de urgencia a la consulta. ¿Se entiende entonces lo que son los rituales? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. muy bien. Entonces, bueno, un poco reiterando esto, las ideas, las imágenes o los impulsos son reiterados y muy molestos. Y además, las ideas obsesivas suelen ser de tipo desagradable, es decir, son pecaminosas, son sacrílegas, son obscenas. Realmente hay obsesiones tan obscenas que hasta a mí me da vergüenza de poder compartirles esto ahí en la clase, pero son cosas así muy, muy groseras que las personas pueden tener, ¿no? Em, y justamente eso es lo que muchas veces evita que la persona comparta esta preocupación o esta angustia con otras personas, por la vergüenza de decir, pero, ay, pero ¿qué van a pensar si les digo que estoy pensando en esto, en esto o en esto otro? Y muchas de estas personas sufren muchos meses o incluso años en silencio por la vergüenza que les da sus obsesiones. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Doctor, ¿y por qué Dígame. nacen esas obsesiones? Ah, O ya. sea,
Sí, las causas. Junto con el trastorno de pánico, el trastorno obsesivo compulsivo se ha visto que tiene un componente biológico muy importante. ¿Cómo se sabe esto? Por ejemplo, midiendo las amígdalas de las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo en relación a las amígdalas de las personas que no tienen este trastorno. Hay diferencias estadísticamente significativas. Incluso hay estudios funcionales del cerebro, por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones que permite ver el funcionamiento y se ve que los lóbulos frontales de las personas con trastorno obsesivo compulsivo funcionan de manera distinta que otras personas. Y finalmente, la parte familiar. Muchas de estas personas tienen antecedentes familiares, especialmente en aquellas personas cuyos trastornos obsesivo-compulsivos empiezan muy temprano, a muy temprana edad. Y esto es algo importante de que sepan, ¿no? Mientras más temprano aparezca el trastorno, pónganse niños de 7, 8, 10 años o adolescentes, lamentablemente el pronóstico es peor. O no se controlan los síntomas o la enfermedad tiende a ser más crónica. En cambio, si el trastorno aparece después de los 20 años, el pronóstico suele ser un poco mejor, ¿no? Se sabe que podría haber un desbalance de ciertos neurotransmisores, de la dopamina, de la serotonina y de la noradrenalina, pero especialmente de la serotonina. Y por eso es que de todos los trastornos, es en este donde el tratamiento con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, es más importante. Pero justamente por la gran relación que existe entre el desbalance de la serotonina y este trastorno, es que también las dosis de antidepresivo que se usan en estas personas suelen ser mayores que las que se usan para otros trastornos o de ansiedad o depresivos. Por darles un ejemplo, ¿no? Yo puedo tratar a una persona con depresión con 20 miligramos de fluoxetina, que es una tableta. Pero alguien con trastorno obsesivo compulsivo, lo más probable es que necesite utilizar 2, 3 o incluso hasta 4 tabletas al día. Sigmund Freud, en su teoría psicodinámica de la mente, consideraba que el trastorno obsesivo compulsivo podría ser una consecuencia de una falla en la maduración psicosexual de la persona, ¿no? Ustedes saben que Freud bueno, no consideraba, sino que em, había ideado estas etapas de la maduración psicosexual de la persona y muchas veces, no muchas veces, sino que involucraba mucho a la sexualidad. Y él consideraba que las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo se quedaban fijadas en una de las fases del desarrollo psicosexual, específicamente hablando en la fase anal. Esta teoría, pues, nunca se ha comprobado, es parte, digamos, de la historia de la psiquiatría. Y actualmente, como les dije, se considera que su origen tiene un componente biológico muy importante. Eso es lo que le podría decir con respecto al origen del trastorno obsesivo compulsivo. Gracias, doctor. ¿Ok? ¿Alguna otra duda o pregunta con respecto a esto? ¿No más? Bien. Entonces, vean el caso, por favor, de gérmenes. Les va a dar una idea bastante clara de hasta qué punto
las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden angustiarse, ¿no? Por sus obsesiones o por realizar sus compulsiones. ¿Qué pasa si el síndrome ansioso lo tiene alguien, pero porque sospecha que podría sufrir de una enfermedad grave? A pesar de que muchos médicos, especialistas, en general personal de salud, le han dicho que se ha descartado esa posibilidad. Si a pesar de ello la persona se sigue angustiando por tener esta enfermedad o estas supuestas enfermedades, entonces tal vez estemos frente a un cuadro de hipocondría o trastorno hipocondríaco también llamado. Y ustedes también tienen un caso de una persona que tiene este trastorno. Es el caso de muchas dolencias, que creo que se lo subí ya la anterior semana. Corríjanme si no es así. Fue la anterior semana, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Entonces ahí tienen el caso ustedes de una mujer que jura y rejura que tiene Chagas, ¿no? Pese a que a lo largo de su discurso, pues sale a relucir que esta mujer o no tuvo, o si tuvo ya se curó. Entonces ahí van a poder ver con qué fuerza las personas aseguran o relacionan incluso muchos síntomas que tienen con la supuesta enfermedad que tienen. Antes, en la CIE-10, el trastorno hipocondriaco estaba ubicado en otro grupo de trastornos. Estaba junto con este otro trastorno que es el trastorno de distrés corporal. Y había otro trastorno que ha sido eliminado de la CIE-10, que era el trastorno por dolor. Estos tres estaban bajo el epígrafe de trastornos somatomorfos, en el entendido de que eran trastornos relacionados a el cuerpo o al funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, en la CIE-11, el trastorno hipocondriaco fue relocalizado al grupo de los trastornos obsesivo-compulsivos. Por eso está al ladito del trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Por qué? Porque de manera parecida al trastorno obsesivo-compulsivo, la persona tiene una idea fija de tener una enfermedad. Y al igual que en el trastorno obsesivo-compulsivo, la persona busca la consulta, el apoyo o los procedimientos médicos que confirmen la supuesta enfermedad que tienen. Estas personas se hacen hacer resonancias magnéticas, radiografías, ecografías, punciones lumbares, incluso laparotomías exploratorias, de una manera casi compulsiva, como en el trastorno obsesivo compulsivo. Por eso es que estas dos ahora están bajo ese epígrafe. ¿Cómo se hace el diagnóstico? No es muy difícil, vean ustedes. Simplemente tenemos que encontrar a alguien que persista en creer que tiene una enfermedad somática grave y que no acepten las explicaciones que los médicos le dan de que realmente no la tiene. ¿De acuerdo? No hay un criterio de tiempo, simplemente es ese convencimiento de que se tiene esa enfermedad. Como parte del trastorno hipocondríaco también se encuentra podría estar el convencimiento de que la persona tiene alguna deformidad supuesta en el cuerpo. Los de ustedes que van a hacer cirugía plástica, por ejemplo, en algún momento podrían toparse con algún paciente así, que acuda con ustedes y les diga muy desesperado: doctor, por favor, ayúdeme, mire mis pómulos, son muy salidos. O vea mis cachetes, son muy grandes, o mis orejas son asimétricas. Es importante que ustedes identifiquen a
a este tipo de pacientes porque aunque ustedes le hagan el procedimiento quirúrgico, este paciente no va a quedar contento. Y de hecho hay muchos famosos que se han hecho más famosos todavía porque realmente sus rostros se les ha distorsionado completamente por hacerse cada vez más y más cirugías plásticas, ¿no es cierto? A esta tendencia a encontrar deformidades donde no existen en el cuerpo se le llama dismorfofobia, por cierto. Ahora, puede ocurrir que una persona, por ejemplo, esta mujer, la del Chagas, digamos, ¿no? La del caso clínico, que logre, por mucha insistencia, que la eminencia más grande de Chagas a nivel mundial le haga una consulta y le diga, señora Pérez, usted no tiene Chagas. Podría ser que la señora Pérez por fin se convenza de que no tiene Chagas. Y podrían pasar, ¿qué? Unos 2 meses y de repente la señora Pérez creer que, bueno, ya no tiene Chagas, pero que tiene un tumor cerebral. Ese es el problema de las personas con trastorno hipocondríaco, que o tienen una creencia de tener una enfermedad todo el tiempo o mutan las creencias de unas enfermedades a otras. Tiende a ser crónica esta enfermedad. Y lo importante es que ustedes como médicos identifiquen a estos pacientes, porque de no hacerlo, ustedes podrían perpetuar esta conducta de ir a más médicos y que se le hagan más exámenes complementarios. Porque eso es lo que hacen los médicos bueno, no identifican a estas personas. Cada vez que piden una nueva tomografía, cada vez que los mandan con otro gastroenterólogo, otro neumólogo, otro internista, lo que están haciendo es más bien reforzar la idea de que algo puede haber, de que hay algo por diagnosticar. ¿Quedó claro esto? ¿O hay alguna duda? Ahora, ¿por qué viene la hipocondría? Igual, pueden haber componentes familiares en relación a la aparición de este trastorno, pero también podrían ocurrir hipocondrías en personas que realmente han tenido algún problema de salud muy serio, o la propia persona o algún ser querido muy cercano. Una persona que, por ejemplo, ha tenido un infarto de miocardio, podría a posterior tener la idea de que su corazón está fallando y que hay una arritmia o una insuficiencia cardíaca e insistir mucho en que lo vean los cardiólogos, que le hagan electrocardiogramas, ecocardiogramas, ¿sí? A pesar de que las pruebas digan de que no, que su corazón, bueno, está lesionado, sí, pero está funcionando bien. Ese es el antecedente que en algunos pacientes ustedes podrían encontrar. Muy bien. Ahora vámonos con ¿qué pasa si la persona tiene una crisis de angustia o de ansiedad o varias de estas, pero porque de repente ha sido expuesta a algún evento traumático, tales como robos, atracos, secuestros, alguna grave pérdida o haber estado en grave peligro? Si la situación angustiosa se resuelve rápido y dentro de lo que podría llamarse normal, entonces estamos frente a una reacción a estrés agudo.
Por el contrario, si la persona sufre una angustia crónica en relación a este evento y está 6 meses o más rememorando, recordando vívidamente lo que ha sucedido y evitando cualquier contexto que le recuerde el evento traumático, entonces probablemente estemos frente a un trastorno de estrés postraumático. En el caso de la reacción a estrés agudo, antes se consideraba un trastorno. En la CIE-10 es un diagnóstico tipo trastorno, pero en la CIE-11 ha sido relocalizada y ahora se le llama más bien un problema de salud mental, no un trastorno. ¿Quiénes tienen reacciones a estrés agudo? Pues personas que, por ejemplo, han recibido una mala noticia. Alguien a quien le dicen que le tienen que amputar una pierna, o por ejemplo, em, la comunicación a un familiar de que el paciente acaba de fallecer, o el diagnóstico de una enfermedad grave o penosa, por ejemplo, que la persona tiene cáncer. Ese tipo de situaciones pueden generar que la persona inmediatamente o algunos minutos después desarrolle un estado de embotamiento emocional, porque podría ser que la persona se despersonalice o se desrealice. La persona puede estar muy triste, o sea, es decir, puede tener un ánimo depresivo. No estoy diciendo que la persona se deprima, porque eso es un trastorno mental que tiene sus propios criterios de diagnóstico. Simplemente estoy hablando de ánimo depresivo. O que la persona se ponga muy nerviosa o muy iracunda, muy desesperada, muy hiperactiva o que se aísle. Si a ojos de los testigos esta persona que tiene cualquiera de estas manifestaciones tiene una reacción normal, esperable, entonces eso confirma bien nomás el diagnóstico de una reacción a estrés agudo. Además, las personas que tienen este tipo de reacciones eh, tienen una resolución rápida del cuadro. Suele durar algunos minutos, no debería durar más de 3 días como máximo. ¿De acuerdo? En cambio, las personas con un trastorno de estrés postraumático, dentro de los primeros 6 meses, están rememorando constantemente el evento. Este fenómeno se les aparece incluso en los sueños, así como pesadillas, o aparecen imágenes mentales súbitas de lo que sucedió. Un rescatista, un bombero, por ejemplo, uno del SAR, después de haber ido a auxiliar a un accidente donde se chocaron dos flotas y haber visto pues cuerpos destrozados, gente chillando de dolor, haber visto personas que se murieron en sus brazos, ese tipo de experiencias esta persona con el trastorno podría rememorarlos vívidamente frecuentemente. Por ejemplo, la persona podría ir conduciendo en su coche y de repente, ¡plaf!, recordar, ¿no? Tener la imagen mental de la persona que acaba de fallecer o mucha sangre o retazos de cuerpos desperdigados por la carretera, ese tipo de cosas. Cuando los síntomas emocionales son muy preponderantes y aparecen, por ejemplo, desapego emocional y o ideas de tipo catastrofistas o incluso ideas de muerte o de suicidio, decimos que ese trastorno de estrés postraumático se está convirtiendo en un trastorno de estrés postraumático complejo. En este caso, el riesgo de que la persona cometa suicidio es mucho más alto. Y claro, el tratamiento tiene que ser más intenso y el curso del trastorno pues suele ser más largo.
Las personas con este trastorno, cómo no, pues tienen datos de ansiedad y de angustia, pero esta angustia se acompaña de los síntomas vegetativos que vimos, por ejemplo, en trastorno de pánico. En el trastorno de estrés postraumático complejo hay trastornos del estado del ánimo, con tristeza patológica, por ejemplo, con anedonia, con abulia, y pueden haber trastornos del comportamiento del tipo agitación psicomotriz o incluso intentos de suicidio. Hay muchas personas, por ejemplo, de estas que han vuelto de la guerra de Irak, de la guerra de Vietnam, que han cometido suicidio, por ejemplo, ¿no? Porque pues habían desarrollado el trastorno de estrés postraumático complejo. En estas personas es importante indagar las comorbilidades, porque al igual que pasaba con el trastorno de pánico, estas personas podrían abusar de las sustancias depresoras o estas personas podrían deprimirse. Entonces, eso es importante de ir identificando en estas personas. Ahora, si bien generalmente se asocia este trastorno con sobrevivientes de guerras o víctimas de tortura, así, este tipo de situaciones tan ajenas, vamos a decirlo así, al ámbito médico, no se crean. Se sabe que incluso hasta un 25% de personas que han tenido que ir a UTI, a la unidad de cuidados intensivos, pueden desarrollar el trastorno. Y claro, uno se pone a pensar en estas personas paralizadas, con tubos en la nariz, en la boca, en otros orificios, con ruidos todo el tiempo, con médicos que les hacen procedimientos invasivos o dolorosos prácticamente todos los días, muestras de sangre, hisopados faríngeos, punciones lumbares. Entonces, en esos contextos, las personas pueden desarrollar este trastorno. Incluso el atender un parto, imagínense ustedes una mujer del área rural que en su vida ha pisado un hospital y que de repente le tengan que atender el parto en un hospital porque le van a hacer una cesárea. Esa experiencia tan nueva y tan terrorífica para esta mujer podría hacer que desarrolle un trastorno de estrés postraumático. ¿Quedó claro esto hasta aquí? ¿O hay alguna duda? Hola, ¿alguna duda? No, Ya. ¿Qué pasa si la angustia de la persona está en relación a cambios biográficos? Que, por ejemplo, la persona, por ejemplo, haya terminado la universidad y le toque buscar trabajo, o que tenga que mudarse a otra ciudad o incluso a otro país, o que se case, o que le tengan que amputar una pierna, o que le comuniquen que a partir de ese momento nunca más va a poder dejar de utilizar oxígeno, porque le dio COVID, por ejemplo, o que haya quedado viudo o viuda. Si la angustia está relacionada a estos cambios biográficos, entonces podríamos hablar de un trastorno de adaptación. Si la persona no come bien, no duerme, está irritable, no se puede concentrar porque está pensando en la pérdida o en aquel cambio biográfico que ha sufrido, eso es compatible con un trastorno de adaptación. En el ámbito médico, pues, por supuesto, personas que ven limitadas sus actividades, por ejemplo, una persona como esta, que tiene una fibrosis pulmonar tan grave, o esta otra con esta cardiopatía tan grande, pues seguramente no van a poder trabajar, van a tener que aceptar que otras personas le cuiden, que le provean de alimentación, incluso hasta que les vistan o les cambien de ropa.
les cambien pañales, o personas que, por ejemplo, deben someterse a procedimientos como hemodiálisis. Vean ustedes, esta es una fístula arteriovenosa donde la persona se dializa, o personas que, como les decía previamente, pues tienen que acostumbrarse a vivir sin una pierna, por ejemplo, porque tuvieron pie diabético. Entonces, estas personas están, en estas personas se podría hacer el diagnóstico de trastornos de adaptación si es que hay un malestar subjetivo muy importante. ¿Sí? Eh, una vez que la persona se adapte, se acostumbre a ese cambio, entonces el trastorno pasa. Sin embargo, ¿qué es lo importante de este trastorno para ustedes? Que si no se identifica, no se trata o lo que esté causando el trastorno continúa presente, esto podría ser un punto intermedio con otro tipo de trastornos. Una persona, por ejemplo, a quien han despedido del trabajo, podría ser un trastorno de adaptación los primeros 3 meses, pero después empezar con datos de un trastorno de ansiedad generalizada o con un trastorno depresivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en las entrevistas ustedes deben tratar de identificar estos malestares subjetivos debido a cambios en la biografía de la persona, especialmente en relación a problemas de salud, problemas físicos. Y si corresponde, ustedes deberían solicitar la interconsulta con un psicólogo o con un psiquiatra, para que se quede así como un trastorno de adaptación y no progrese a otros trastornos. ¿Alguna duda o pregunta con este trastorno de adaptación? No, doctor. Todo claro. Finalmente tenemos, no, casi finalmente tenemos a los trastornos de ansiedad o síndromes ansiosos que pueden nacer de emociones negativas, celos, envidia, frustración, este, rabia, mm, impotencia, todo esto que obviamente va a estar asociado a estrés, puede hacer que la persona empiece a desarrollar síntomas o signos de algunas enfermedades, tanto psiquiátricas como neurológicas. Si la persona, por ejemplo, súbitamente se paraliza, como el caso del taxista que le subí la anterior semana, él, por ejemplo, tuvo este trastorno, o si la persona de repente pierde la memoria o incluso pierde la identidad en respuesta a este tipo de situaciones, a estas emociones negativas, entonces podríamos estar frente a lo que llamamos trastornos disociativos. Acá vamos a ver un ejemplo. Imaginen ustedes que la muchacha que está acá recostada en la cama había postulado a un trabajo en el Banco Mundial. Sí, esta institución que está en todo el mundo. Ella estudió finanzas y tenía toda la esperanza de que le contrataran, porque además ella se preparó muchísimo, este, dio lo mejor de sí para que consideraran su currículum y la contrataran. Pero resulta que le acaban de llamar del Banco Mundial y le dijeron, señorita Agúndez, lamentamos comunicarle que usted no ha sido considerada para el puesto y este ha sido tomado por otra persona. ¿Y qué tal si la persona, esta muchacha, de repente empieza a hacer esto? Fíjense.
Para alguien que no es médico o no tiene ningún conocimiento con respecto a semiología neurológica, podría parecer que lo que acaba de tener esta muchacha ha sido una crisis convulsiva, ¿no es cierto? Podría parecer. Pero según lo que ustedes bien conocen de cómo es una crisis convulsiva, podrían designar algunos elementos que no son congruentes con una convulsión. Por ejemplo, José Mijael, ¿qué elementos de lo que acaba de ver no son congruentes con una crisis convulsiva? Doctor, ¿no sería No, no, que el no, paciente José Enrique no, José Mijael dije. está José viendo? Mijael Espinosa Medina. No ubicaría, doctor, perdón. ¿Perdón? ¿Qué dijo? No lo escuché bien. No supiera responder, doctor, disculpe. Usted ya ha avanzado. ¿En qué año está usted? Quinto José, año. ¿en qué años? ¿En cuál? Quinto año. Quinto año Pero de entonces, medicina. pero entonces ya ha visto pues semiología, porque claro, ahí tengo entendido que tengo estudiantes de segundo año que claro no han visto, pero usted ya ha visto semiología neurológica, ¿no es cierto? Sí, doctor. Pero ¿qué elementos pues no son congruentes con una crisis convulsiva? Disculpe un rato, doctor. José Enrique, usted estaba a punto de decirnos algo, díganos. Disculpe, bueno, para mí sería de que no estaría consciente en una crisis convulsiva el paciente. Muy bien, esta muchacha no ha perdido el conocimiento a lo largo de su crisis. Ha permanecido con los ojos abiertos, por ejemplo. En algún momento creo incluso hasta mira a la persona que está grabando. Eso no ocurre en una persona que tiene una real crisis convulsiva. ¿Qué otros elementos más se les ocurre? El poderse levantar, abrazarse las piernas. Eso es. Esta crisis, la que tiene la muchacha, bueno, ya ha terminado, pero la muchacha tiene pleno uso de sus movimientos y parece que está lúcida al final de su crisis. Una persona que tiene una crisis convulsiva real, una vez que pasa la crisis, normalmente queda dormida o inconsciente varias horas. Y cuando despierta, puede quejarse de intensa cefalea, por un lado, o incluso la persona puede despertar con en un estado de síndrome confusional o delirium. Hay los deliriums que se llaman post-ictales. Es decir, la persona despierta y no sabe dónde está, su atención está fluctuante, está desorientada, ¿de acuerdo? Pero en el video este no aparece este fenómeno. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos más podrían mostrar? La expresión de sus emociones, doctor. En una crisis convulsiva uno no expresa lo que está sintiendo. Exactamente, muy bien. Una persona con una verdadera crisis convulsiva no se ríe, no llora, no parece angustiada, ¿no? Esto nos habla de que el nivel de conciencia de esta muchacha está por lo menos lo suficientemente conservado como para poder expresar emociones. Vean que incluso hasta moja las sábanas por las lágrimas, ¿no? Está llorando ella. Pero ¿qué hay de los movimientos? Vean, por ejemplo, esta posición en la que quedó el fotograma. ¿Son los característicos de una crisis convulsiva?
¿Qué pueden decir con respecto a eso? Vean, acá parece que estuviera incluso en opistótono. Estos movimientos, los que ha mostrado la muchacha, son totalmente anárquicos. A veces está en opistótono, otras veces se pone en posición fetal, a veces estira el brazo izquierdo pero contrae el derecho. Eso no ocurre en una crisis convulsiva. En una crisis convulsiva los movimientos son tónico-clónicos y son simétricos. Todo el cuerpo se mueve al unísono. Aquí no. ¿Sí? Entonces, este tipo de pseudocrisis, así se llama, pseudocrisis disociativa, tienen estos elementos que lo diferencian de una verdadera crisis convulsiva. Vamos a ver la siguiente clase otros ejemplos. Les voy a subir mejor. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Les he subido el caso ya del taxista, ese serían 3 y con este 4. Tienen ustedes 4 ejemplos de trastornos disociativos, pero un poco para redondear ya esta explicación. Decimos que aparece un síndrome, un trastorno disociativo cuando la persona, debido a estas emociones negativas, sufre una pérdida parcial o completa de la integración de sus recuerdos, de su identidad o de sus sensaciones y movimientos corporales con el resto de sus funciones psíquicas superiores. Me explico mejor. Cuando vimos el tema 1, les dije que todas las funciones psíquicas superiores trabajaban juntas, que la separación era meramente didáctica para que se comprenda mejor. Pero en este tipo de trastornos hay una excepción a esa regla o a esa norma. Si, por ejemplo, una mujer ve cómo su hijo es atropellado por un camión y el hijo muere, pues obviamente esa situación, ese recuerdo es terriblemente doloroso para la persona, pero terriblemente doloroso y devastador para el estado emocional de esta mujer. Entonces, lo que la mente puede hacer, o por lo menos esa es la explicación un poco psicodinámica de por qué ocurren estos fenómenos, es separar ese recuerdo de la conciencia. Es como crear un muro, como si ustedes tuvieran una habitación enorme, pero crearan un muro que separara una partecita de los muebles del resto de los otros muebles y que a los muebles que estuvieran detrás del muro no se los pudiera ver. En este caso, esta mujer podría, si tuviera este trastorno disociativo, olvidar el accidente y no recordar en absoluto lo que hubiera ocurrido. Si eso ocurre, hablamos de una amnesia disociativa. Existen casos en donde las vivencias son tan difíciles de aceptar para el inconsciente y para el consciente, que incluso la persona adopta otra identidad. Olvida todo su pasado y se crea otra identidad. Eso es lo que se supone le pasó a la escritora Agatha Christie. No sé si le suena esta escritora, el nombre. ¿Alguno de ustedes ha leído alguno de sus cuentos, de sus relatos? Fue una escritora de casos muy parecidos a los de Sir Arthur Conan Doyle con su Sherlock Holmes. Ella tenía igual a un investigador que era Hercule Poirot, que era igual un investigador que resolvía casos. Y bueno, también escribió otros casos así de tipo policial. En la cumbre de su éxito,
resulta que ella se entera que su esposo estaba en amoríos con su secretaria. Y un buen día desapareció por completo. Le encontraron algunas semanas después hospedada en un hotel, en un pueblecito cercano, pero había olvidado por completo quién era. Y estaba manejando incluso otro nombre, otra identidad. A eso se llama fuga disociativa. Y existen también trastornos en donde lo que se pierden o lo que se alteran son las sensaciones y los movimientos. Esto es justamente lo que le está pasando a esta muchacha, que está teniendo una pseudocrisis disociativa. Y lo que le pasó también al taxista del caso clínico, que de un momento para el otro quedó tetrapléjico. Bueno, seguramente ya han escuchado el caso, pero se darán cuenta ustedes que él estaba atravesando por muchas situaciones estresantes. Y les voy a subir, como les dije, este caso y este otro caso más para que ustedes puedan leer, bueno, el capítulo y ustedes mismos puedan identificar qué tipo de trastorno será. ¿Hasta acá tienen ustedes alguna duda o pregunta? Yo, doctor, Dígame. en caso de pseudocrisis, ¿el paciente puede presentar agitación psicomotriz? Podría. Digamos, si digamos usted como médico se acerca a esta mujer y tratara de socorrerla, o algún familiar, vamos a suponer, por ejemplo, que, no, vamos a cambiar de contexto. Vamos a suponer que este cuadro ocurre luego de que la muchacha vio a su novio con otra. Y de repente el novio pues la ve ahí en la cama toda rara, moviéndose anormalmente y trata de socorrerla. En ese momento, claro, la muchacha podría darle un manazo, podría querer arañarle la cara en medio de todos los movimientos raros que esté haciendo. Entonces ahí, claro, ya la persona estaría entrando al síndrome de agitación psicomotriz, claro que sí. Y doctor, una otra pregunta. ¿Esa pseudocrisis tiene resolución? Sí, 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 sí. Ese es otro elemento común de estos trastornos. No duran mucho tiempo. Muchas de ellas se resuelven en algunos minutos o en algunas horas. El problema está en que suelen ser crónicas, es decir, pasa el trastorno disociativo, pero la persona se enfrenta a otra situación estresante, la persona empieza a experimentar alguna otra emoción negativa y otra vez aparece otro trastorno disociativo. Ese es el problema. Y Doctor, eso es, dígame. ay, perdón, es que si es crónico y la persona puede tener esas pseudocrisis, ¿por qué seguiría llamándose pseudocrisis? Si, si la paciente por cualquier problema, digamos, puede tener esa crisis. Es que se le dice pseudo, o sea, el término pseudo hace referencia a que no son las crisis convulsivas como ocurre en la epilepsia, por ejemplo. Por eso es lo de pseudo. Sin embargo, esto también es algo que debo aclarar, y perdón que me esté pasando por algunos minutitos. Les acabo de decir que estas personas suelen tener este tipo de manifestaciones después de alguna emoción negativa. Entonces, lamentablemente muchos colegas toman a estos fenómenos como si fueran simulaciones, como si la persona solamente quisiera llamar la atención, como si la persona mintiera o fingiera. Y esto no es así. Una persona que tiene un trastorno disociativo inconscientemente puede ser que quiera llamar la atención, puede ser que quiera que la situación que está atravesando se resuelva, pero conscientemente no.
No es que esta muchacha esté, digámoslo así, disfrutando de tener estos movimientos y ser el centro de la atención, o que esta persona busque perder el tiempo cuando la lleven a urgencias, esperando la consulta y todo esto. No. Debe quedar claro que estas personas no tienen un control voluntario de estos síntomas y de ninguna manera se debe considerar que están simulando. ¿De acuerdo? Voy a ahondar un poquito más en la explicación de esto la siguiente clase. Ya se nos ha ido el tiempo de la clase y creo que tienen una clase posterior. Entonces vamos a quedar acá, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces nos vemos el siguiente jueves. Que les vaya muy bien. Vean los casos y escuchen los casos, por favor. Eso les va a aclarar mucho y les va a hacer fijar mejor los contenidos. Hasta luego. Doctor, perdone. Hasta luego, doctor. Dígame, usted quería decir algo, creo. Sí, buenas noches, doctor. Me dijo que hace tiempo que yo estaba pasajero del grupo A y luego me transfirieron a este grupo. Me dijo Ajá. que le haga recuerdo de mi asistencia para que se pase del grupo A al grupo C. No se preocupe porque el Teams tiene una función que es que automáticamente saca la lista de asistencia. Por eso es que tampoco he vuelto a hacer las preguntas que les solía hacer. Si ustedes se fijan, después de cada grabación aparece ahí un formulario y aparece qué tiempo estuvieron ustedes en línea. O sea que ya no es necesario eso. Sí, pero en mi caso estaría en el grupo A mi asistencia, ¿no? En el grupo C no, en mis primeras clases. Por eso, o sea, de esa parte no va a haber problema porque yo ya tuve esa previsión, pero a partir de la antepenúltima clase a esta, ya sale automáticamente la asistencia. Ya, está bien, doctor. Gracias. Listo, que les vaya bien. Adiós. Doctor, yo hago una Dígame. pregunta. Dígame. Yo tengo algunas dudas de las clases anteriores. ¿Puedo sacar a la próxima clase, doctor? Claro que sí, o puede escribirla también en esta clase, yo le voy a contestar también. Así no se le olvida a usted y bueno, yo le puedo contestar también de una manera un poco más amplia. Ah, ya, perfecto, doctor. Gracias. Listo, nos vemos el jueves. Adiós. Hasta luego, doctor. Hasta luego.